a desarrollar el módulo de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Qué gusto tenerlos aquí presentes a cada uno de ustedes. Me presento, soy Andrea Niño, soy magíster, especialista en sistemas integrados de gestión, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente, calidad, y me dedico a asesorar a las empresas para que cumplan los requisitos legales y apliquen las buenas prácticas relacionadas con prevención de riesgos, con todo lo que tiene que ver en normas ISO. Les doy una cordial bienvenida. Kiara, ¿cómo estás? Shirley, Xiomara, licenciado, Aldis, Yesenia, Trudy, Darla, Aldis, perdón, Adriana, Milagros, George, Fiorella, María del Carmen, Rubí, Lisette, Isela, Lady, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Qué gusto. Bueno, yo les comento el objetivo que tenemos hoy, la próxima clase, tenemos dos sesiones, cada sesión de 1 hora, es un tema muy amplio. La identificación de peligros y evaluación de riesgos es un tema muy amplio, así que voy a tratar de darles el mejor contenido posible. Igual cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, en las diapositivas está mi número telefónico o a través de él también si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Este es un tema muy importante, sobre todo en el área que ustedes manejan, que es la salud ocupacional. Es un tema tan importante que la matriz CIPER es el corazón del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Es que sin él no podemos avanzar, sin él no podemos prevenir, sin él no podemos identificar. Y es tan importante que la normativa lo hace estrictamente obligatoria. Y cualquier empresa que no tenga una matriz CIPER, una evaluación inicial de riesgos, es un incumplimiento muy grave que llevan a multas altas. Incluso puede cerrar una empresa cuando existe lamentablemente una paralización, puede haber una paralización de la actividad si la empresa no cuenta con la elaboración de una matriz CIPER. Incluso si hay un accidente mortal, que ojalá nunca lo tengan ustedes, puede haber una paralización de la empresa en su totalidad si se identifica que la empresa no cumple con medidas preventivas y no atendió de manera inmediata al trabajador, al contratista, al subcontratista que haya tenido un accidente en el puesto de trabajo. Así que el objetivo de estas sesiones es que ustedes conozcan los conceptos principales que tengo que tener en consideración cuando están presentes ustedes en una empresa que tienen que atender trabajadores, conozcan los conceptos, conozcan qué es lo que dice la ley y estar preparados también en algún momento que se requiera de su consejo, de su apoyo para la elaboración de una matriz CIPER. ¿Bien? Así que hoy vamos a ver temas teóricos y en nuestra próxima clase ya vamos a ir a lo más práctico. ¿Bien? Así que si tienen alguna consulta, pregunta, yo tengo aquí abierto el chat. Buenas noches con todos, aquí ya me están escribiendo. Y voy a empezar entonces a iniciar a compartirles la pantalla. Participen, miren que en la próxima clase o en esta clase yo hago preguntas, así que hay que estar atentos porque hago preguntas para que ustedes estén activos también porque es un tema súper interesante y a la vez también es un poco complejo, ¿no? Entonces, ya en breve les voy a compartir pantalla, denme unos minutos, por favor. Bien, aquí tenemos nuestras diapositivas. Nuestro tema del módulo de esta sesión es identificación de peligros y evaluación de riesgos. Bueno, hay un tema muy importante que tengo que conversar y es que en estos momentos la Superintendencia de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, es la encargada de supervisar, vigilar, multar administrativamente a las empresas que tengan infracciones relacionadas con la parte laboral y en la parte de salud y seguridad en el trabajo. Y en estos momentos, sí, están llegando notificaciones a las empresas por temas relacionados a requerimientos. La SUNAFIL
no es que llegue y multe de una vez, no, la SUNAFIL empieza a buscar información, investigar cuando haya un accidente laboral, un accidente mortal o visitas inopinadas que están programadas, pero tiene un procedimiento, ¿no? Empieza con cartas inductivas donde le dice al empleador, oiga, yo necesito saber si usted está cumpliendo con los requisitos legales. Y uno de los requisitos legales es saber si la empresa tiene todo lo que dice la normativa. Realmente es muy amplia. La normativa legal peruana es una de las mejores normativas comparadas con Colombia, con Ecuador, comparadas incluso, puedo llegar a decir que con Chile, ¿cierto? Y es tan estricta la norma que tiene muchísima gestión documentaria y requisitos legales exigentes. Lamentablemente no todas las empresas lo conocen, no todas las aplican y solamente lo ven como una parte de un gasto y una parte de un documento que está exhibido y publicado, sobre todo la matricita. Quienes empezamos a iniciar este proceso de hacer una identificación y evaluación del riesgo, tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para poder elaborar una matriz CIPER, sí o sí, tenemos que hacer una evaluación inicial de riesgos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero para llegar a esa evaluación inicial de riesgos, tenemos nosotros que conocer la empresa. ¿Cuál es el sector? ¿No? Aquí en el Perú hay muchos sectores. Está el sector electricidad, sector eléctrico, sector minero, sector pesquero, agroindustria, construcción. Bueno, hay muchísimos sectores. Así que en el sector que usted llegue a estar, o en la empresa que llegue a estar, o en la empresa de salud donde usted esté trabajando, tiene que saber que no puedo hacer un copy y pegue de una matriz hiper. ¿Por qué? Porque las empresas son diferentes, tienen condiciones diferentes, hay puestos de trabajo diferentes, aunque sean algunas empresas similares, no todas las empresas tienen las mismas condiciones. Para eso tenemos que hacer una adecuada evaluación de riesgo. Entonces tenemos que escoger y saber qué empresa, primero que todo, a qué empresa pertenece, qué sector es. Anoten ahí, por favor, tomen nota porque esto no lo van a encontrar ni en las leyes ni en los libros. Bien. Pensamos nosotros que hacer una matriz es es, escribamos a los grupos de WhatsApp, por favor envíeme una matriz de construcción. No, eso no es así. Tenemos que ser nosotros responsables en conocer a la empresa y sobre todo empezar a identificar los peligros que están asociados a los puestos de trabajo. De eso se trata, identificar peligros, analizar qué riesgos tienen esos peligros, hacer una evaluación de riesgos y establecer controles. ¿Para qué me sirven a mí los controles? Pues porque estos peligros pueden llevar a una enfermedad ocupacional o a un accidente laboral o a una muerte de un trabajador, un contratista o subcontratista, si nosotros no tenemos medidas de control. Puede ser que usted esté en una empresa minera constituida legalmente formalizada, tiene altos estándares de seguridad. Y usted va a llegar y va a encontrar que lo primero que hace en la empresa cuando la contratan es que la capacitan. ¿Y qué la capacitan? En los peligros asociados a su puesto de trabajo. ¿Cuáles son sus peligros? ¿A qué se va a dedicar usted? ¿Qué medidas de control tiene que tener en cuenta? ¿Qué obligaciones tiene con relación a los usos de equipos de protección personal? Esos son controles. Los controles vienen a ser parte de la obligación tanto del empleador por implementarla, del trabajador por cumplirla y de nosotros, los que nos dedicamos a la prevención de que esos controles se implementen, se sigan evaluando, se sigan verificando, que se cumplan. Hay empresas que no tienen para comprar equipos de protección personal. Hay empresas que ven más la prevención como un gasto, ¿no? Pero es circunstancias, las circunstancias en las que viven actualmente las organizaciones. Puede ser que como no haya habido ninguna muerte, ninguna enfermedad, ninguna denuncia, no se tiene en consideración eso y por eso nosotros estamos acá para asesorar a las empresas de lo que nosotros hemos identificado. Las matrices CIPER se deben actualizar todos los años. No es que lleguen y queden ahí eternamente, no.
¿Por qué se deben actualizar? ¿Por qué? Porque siempre en una organización es un cambio. El peligro es dinámico, no es estático, cambia, se varía. ¿Varía por qué? Varía por las condiciones ambientales, por la temperatura, varía por los cambios o modificaciones que tenga la empresa, cambios de equipos, cambios de herramientas, nuevas tecnologías. Entonces, constantemente el peligro está variando. Ocurre un accidente, hay una investigación de accidente. Ok, ¿qué hicimos? ¿Qué controles? Tenemos que cambiar el hiper, implementar otros peligros que no estaban dentro de la matriz. Claro, ¿ve? Entonces, el peligro es dinámico, no es estático. Así que dentro de la normativa legal tenemos una parte muy importante, sobre todo en la normativa legal, que es la ley 29783, su reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del 2012 TR, y tenemos, les voy a anotar acá, anótenlo porque es clave esta resolución, así que anoten, ya les voy a compartir la resolución. Esta resolución que les voy a compartir acá en el chat, un segundo, acá en el chat les voy a escribir esta resolución ministerial 050 del 2013, TR, TR significa trabajo. En esta resolución encuentran toda la estructura de cómo implementar un sistema de gestión, incluida la parte documental. Y en este decreto están todas las metodologías para elaborar matrices CIP, ¿ya? Ahí está. Anote. Ahí están 3 metodologías. Pero si usted va en minería, minería tiene su propia metodología. ¿Qué metodología? ¿Ya? Entonces, si yo voy a minería, me tengo que acoger a minería. ¿Será que yo llego a una empresa de construcción y encuentro una metodología de minería? ¿Está bien? Claro que está bien. Está bien porque me puedo adaptar, se puede adaptar. Hay normativas sectoriales que no tienen metodología específica para hacer matrices CIP. ¿Será que yo estoy en una empresa de agroindustria y la metodología que utilizan es la 050 del 2013? ¿Está bien? Claro que está bien. Miren, con decirles que yo he hecho matrices CIPER en instituciones de salud, en centros de salud, utilizando la metodología de minería. Bien, entonces, no es que esté mal. Yo puedo utilizarla siempre y cuando me acoja a la metodología que dice la norma. Bien. Bueno, les cuento que cuando empezó el tema de COVID-19, fue una transición también en las matrices hiper, porque salieron cualquier cantidad de normativas y teníamos que actualizar las matrices hiper, incluir a COVID-19 dentro de las matrices hiper. ¿Todavía se sigue manteniendo? Sí, pues por supuesto. ¿Por qué? Porque igual no es pandémica, sino es endémica. Pero esto se aplica más a los centros de salud, al sector salud. ¿Por qué? Porque los centros de salud, los médicos, enfermeras o técnicos están expuestos a pacientes con posibles casos de COVID-19. O sea que sí, se mantiene, pero en los sectores donde los trabajadores tienen el peligro biológico, así se llama el peligro. Bien, entonces, teniendo en cuenta la normativa que yo tengo que tener, casi quedo sorda, en consideración, tengo que tener en cuenta también una palabra clave en la norma, que está en el reglamento de la ley 29783. Es la definición de planificación de la actividad preventiva. Bueno, esto más que todo lo realizan los que ejecutamos el cumplimiento legal. Ustedes también pueden ejecutarlo y tienen que tener en consideración que es un concepto clave en la normativa que lo exige la norma. Las empresas deben demostrar planificación de la actividad preventiva, que son todas aquellas actividades encaminadas a
los principios de prevención, de protección en los centros de salud para convertirse, a los centros de trabajo para convertirse en empresas preventivas y saludables. Y son varias actividades que dice la norma, como realizar exámenes médicos ocupacionales, realizar todo lo que es investigaciones de accidentes, realizar inspecciones, realizar programas de salud ocupacional, programas de seguridad y salud en el trabajo, realizar todo lo que es monitoreos ocupacionales, ergonómicos, psicosociales. Bueno, hay una serie de actividades que lo indican la norma y eso se le llama como la planificación de actividades preventivas. Todo lo que dice la norma, cómo lo ejecutamos, cómo lo lleva la empresa, quiénes son los responsables, quién deben hacerles el seguimiento, ¿no? Y también, pues, hablamos de los programas de capacitación. Esto tiene que ver con la planificación de la actividad preventiva. Y una de las partes importantísimas de la planificación de la actividad preventiva es la elaboración de identificación de peligros y evaluación del riesgo sobre el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, los conceptos importantes que yo tengo que tener en consideración son estos. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? Son dos conceptos que tienen relación, pero son diferentes. Cuando nosotros hablamos de peligro en las matrices CIPER, bueno, yo les decía que yo tengo que conocer primero la empresa, ¿no? La empresa significa conocer el manual de funciones. Importante, el manual de funciones para poder elaborar la matriz CIPER. Ay, pero la empresa no tiene manual de funciones. ¿Cómo hago? Pues primero tiene que saber cuántos puestos de trabajo hay, el nombre del puesto de trabajo, a qué proceso pertenece, a qué área pertenece ese puesto de trabajo y qué función. Las funciones de un puesto de trabajo, de un cargo. Si yo soy conductor de ambulancia, ¿cuáles son las funciones? Recoger a la víctima, llevar al paciente, dejarlo en emergencia, no sé, llevarlo. No, el conductor tiene varias funciones, ¿cierto? Estas funciones, nosotros cada vez que tenemos una función, tenemos que identificar peligros a esas funciones. Si yo soy enfermera, Si yo soy enfermera, ¿cuáles son mis funciones? Depende del área, ¿cierto? No todas las enfermeras tienen las mismas funciones, tienen diferentes funciones. Una puede ser que sea administrativa netamente, no está expuesta a ningún contacto, a ninguna muestra, es administrativa. Entonces, las funciones de la enfermera administrativa van a ser diferentes a las funciones de una enfermera que sí está, por ejemplo, atendiendo pacientes, llevando muestras, brindando primeros auxilios, atención de emergencia, ¿cierto? Así que estas funciones de enfermeras o enfermeros que están en emergencias tienen identificación de peligros que pueden ser más altos los peligros porque están expuestos a riesgos que pueden llevar un riesgo es una consecuencia. El peligro, por ejemplo, de una enfermera es el más alto que puede tener es el biológico. ¿Por qué? Porque está expuesto a virus, a bacterias, a contagios de VIH y de alguna enfermedad. Y si el centro de salud le proporciona controles estrictos, o le da o la capacita o lo capacita, controles estrictos, como procedimientos de bioseguridad, equipos de protección personal que tienen que ver con peligro biológico, guantes, careta, mascarilla, mandil, todo lo que es la protección adecuada, entonces el peligro es alto, está protegida, está presente el peligro, tenemos controles, hacemos vigilancia, seguimos capacitando y mejoramos los controles. Entonces, ese peligro puede tratar de tender de ser alto a un peligro medio. ¿Por qué? Porque hay controles. Pero si vamos a un centro de salud donde no existe procedimientos, no hay medidas de bioseguridad, no hay EPP, el peligro ya no es medio, ya es alto, porque no se está protegiendo al trabajador por esa exposición de esas funciones que realiza. ¿Ve? Entonces, ¿qué es un peligro?
Peligro es toda fuente de energía, situación o acto que puede causar un daño a la persona, los activos o al ambiente. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice en una situación, en una condición, en un daño, en una enfermedad o incluso hasta la muerte. Peligro es muy diferente a riesgo. El riesgo viene a ser la consecuencia de ese peligro. Miren, fíjense ustedes aquí en este GIF que tengo acá. Este es un trabajador que está llevando una carga, pero este trabajador tiene varias funciones, ¿no? Por ejemplo, el de colocar la carga, el de transportar la carga. Entonces, si el trabajador transporta la carga, ¿qué peligro tiene él? Bueno, puede tener, no más con transportar la carga, tiene peligro ergonómico por el tipo de carga que levanta, más de, más de 3 kilos. Ergonómico. Tiene peligro locativo porque puede haber objetos al momento de transportar la carga y puede golpearse, ¿cierto? Aquí vemos un peligro locativo, no, hay una situación, una condición que lo está poniendo en riesgo y que como riesgo y consecuencia, ¿cuál fue? El peligro locativo. ¿Qué riesgo y consecuencia tuvo este trabajador? Un golpe. La consecuencia es un golpe, una muerte, una electrocución. Consecuencia que le puede pasar a él. Eso es el riesgo, la consecuencia, la probabilidad de que ese peligro se materialice en una lesión o en una enfermedad ocupacional. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando elaboramos matrices IPEP, tenemos que conocer el sector de la empresa donde trabajamos, qué sector, cuáles las áreas, cuál es el proceso, cuáles son los puestos de trabajo, la cantidad de trabajadores que están asociados a ese puesto de trabajo y las funciones. Cuando tenemos claras las funciones, empezamos a clasificar esas funciones. Y esas funciones vamos a identificar, hacer ya la evaluación inicial de riesgo. Ah, esa función tiene qué peligro. Entonces empezamos así como este GIF. Este señor tiene, este cargo tiene peligro locativo, tiene peligro físico. Ah, ok. Entonces, vamos a entrar a hacer un cálculo del riesgo, ¿sí? Ya vamos a ver la metodología en nuestra próxima clase. Entonces, evaluar el riesgo significa eso, ¿no? Es el proceso que se hace antes de elaborar una matriz CIPER, donde hacemos evaluaciones iniciales de los puestos, las funciones y empezamos a identificar los peligros asociados al puesto de trabajo. Bien, aquí vemos entonces la clasificación de los peligros. Esto es muy importante porque cuando ustedes tienen claro estos dos conceptos de peligro y riesgo, ya lo demás es metodología, es cálculo, ¿ya? Bien, entonces en el Perú, pues, ¿qué les puedo decir? Según la normativa en la resolución ministerial 050, le encontramos estos conceptos. No es que yo me los haya inventado. En otros países son muy similares. Por ejemplo, en Colombia, el peligro mecánico lo llamamos peligro biomecánico, que viene a ser lo mismo. En Colombia, por ejemplo, los peligros ergonómicos tenemos en consideración también todo lo que tiene que ver en el ambiente. Aquí no, solo vemos la parte de la resolución 375 que me da unas indicaciones. Así que la clasificación de los peligros están considerados, anoten, peligro físico, peligro químico, peligro disergonómico, peligro psicosocial, peligro biológico, peligro locativo y peligro eléctrico. ¿Por qué yo he colocado aquí naturales, no? ¿Por qué? Ah, bueno, es que además de naturales existen fuera de estos peligros. Fíjense que no está ni en la ley 29783, ni en su reglamento, ni en ninguna otra ley, pero sí está en una normativa que tiene que ver con plan de contingencia. En la normativa para elaborar planes de contingencias, que nos hace una recomendación sobre las vulnerabilidades que puede tener una organización. ¿Cómo se hace un plan de contingencias? Un plan de contingencias se debe hacer en base de vulnerabilidades
que vienen a ser como las amenazas que tiene una organización que puede ocasionar un, una situación de emergencia. ¿Bien? Entonces, yo siempre lo he considerado dentro de las matrices de las empresas que he asesorado y se los digo ¿por qué? Porque a veces no se considera dentro de una matriz hiper las amenazas y representa un peligro para la empresa cuando no se considera. Entonces, no lo veamos, digámoslo así, los conceptos que yo les voy a decir sobre las amenazas no son considerados como peligros, sino como amenazas. Ya les voy a enseñar cuál es la clasificación de las amenazas, pero primero vamos a ver en qué consiste cada uno de los peligros. Esta información va a estar trasladada a una matriz, que es un cuadro Excel que se prepara con toda la información que yo les estoy proporcionando. Entonces veamos el primer peligro, que es el peligro físico. Bueno, es cuando un trabajador, un contratista, un subcontratista está expuesto a varias situaciones. Un peligro físico son varias condiciones. Por ejemplo, cuando un trabajador está expuesto al frío, al calor, a temperaturas extremas. Por ejemplo, estamos en temperaturas extremas. Si un obrero tiene como función, no sé, preparar el cemento, vertir el cemento, puede tener varios peligros, no solamente esa función. Por ejemplo, en esa función tiene peligro químico, porque está expuesto al cemento. El cemento es un químico. Y si no hay medidas de protección, puede haber una situación como dermatitis, como exposición a este producto al cemento, alguna irritación en los ojos. Eso es un riesgo, una consecuencia. Pero a la vez, este trabajador está al rayo del sol, al mediodía, rayo del sol, y como riesgo y consecuencia, ¿qué puede haber acá? Una probabilidad de una enfermedad ocupacional cuando no existen controles de prevención. Bien, entonces veamos que este trabajador está expuesto no solamente al peligro físico, sino también al peligro químico, con una sola función. Mira, una sola función puede tener varios peligros. Bien, humedad. He conocido trabajadores que lamentablemente por más de 10 años han estado expuestos a la humedad y han tenido ya enfermedades ocupacionales, sin declararse enfermedad ocupacional, porque la humedad genera, ustedes saben que genera situaciones y complicaciones en los pulmones. Y ya es una enfermedad ocupacional. Por más de muchísimos años he tenido el caso de un trabajador que no y tenía dificultad a respirar. ¿Por qué? Tantos años, 10 años expuesto a la humedad en un lugar sin ventilación, todo el día, toda la noche, sin medidas de control, sin hacerles exámenes médicos ocupacionales para detectar a tiempo, para prevenir. Así es. Radiaciones también. Ejemplo, ¿los profesionales de la salud están expuestos a radiaciones? Sí, claro. Aquellos trabajadores, por ejemplo, las radiaciones son de dos tipos. Las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las radiaciones gamma, los rayos X son radiaciones ionizantes. Los profesionales de la salud que se dedican a sacar rayos X, ¿no? Las radiografías que tienen exposición a rayos X, tienen como consecuencia mutaciones en la genética, en el genoma, y esto es una consecuencia de la exposición de los rayos X. Así que existe una normativa que salió hace muchos años incluso, en la cual los trabajadores que estaban expuestos a este tipo de radiación tenían la obligación del empleador de darles mayores días de vacaciones por este tipo de exposición. Pero no es eso, o sea, el tema no solamente las vacaciones, son los controles que yo tengo para disminuir la exposición, el contacto y el tiempo de exposición por el tipo de consecuencias que puede tener esta exposición a los rayos X. Por eso hay tantas medidas de control, de seguridad,
de señalética, de distancia, de tiempo, precisamente por los daños que trae la exposición de los rayos X. Entonces, estos son considerados rayos X, son considerados radiaciones ionizantes como peligro físico. Y los no ionizantes son, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Esos son considerados no ionizantes. Los rayos ultravioleta que pueden tener como riesgos consecuencia un cáncer ocupacional. En esta consideración también, por ejemplo, los rayos no ionizantes son aquellas radiaciones que genera la soldadura. El soldador está expuesto a radiaciones no ionizantes. Por eso es que tiene que usar una careta especial, disminuir el tiempo de exposición, utilizar la careta, precisamente porque esto puede causar una lesión ocular. Y también, pues obviamente, el soldador está expuesto a peligro químico por la inhalación de polvos minerales generados por el vapor que genera esta radiación. Veamos entonces el peligro locativo. Como ustedes pueden ver en la imagen, en esta imagen pueden observar cómo están, ¿bien? No hay preguntas, ¿todo bien? Miren esta imagen. Vemos aquí estructuras metálicas en el piso, falta de orden, no hay limpieza, hay desorden, no está organizado, no está señalizado. Este es el caos, la madre de todos los caos. Bueno, a esto se considera peligro locativo. Peligro locativo se considera, ejemplo, falta de orden y limpieza, es peligro locativo. Caídas al mismo nivel o diferente nivel. El personal de limpieza puede tener caídas al mismo nivel, a diferente nivel. Los trabajadores que hacen trabajos de construcción en alturas tienen caída a diferente nivel. Esos son peligros locativos. Cuando se trabaja en espacios confinados donde no hay mucho espacio, también se puede considerar peligros locativos, donde puede existir la probabilidad de ya hablamos de falta de orden y limpieza, ¿sí? Son peligros locativos. Entonces, esto puede tener como riesgo consecuencia caídas, fracturas, golpes, luxaciones. Estas pueden ser algunas consecuencias. Voy a borrar acá. Listo. Vamos al siguiente peligro. Vamos a hablar del siguiente peligro. Ya, aquí tenemos el peligro mecánico. Seguramente ustedes probablemente han tenido que atender situaciones de emergencia cuando los trabajadores tienen cortes, amputaciones, y esto es generado por los peligros mecánicos. El peligro mecánico es cuando el trabajador está expuesto a un conjunto de factores que pueden dar lugar a lesiones donde está en cercanía con partes mecánicas, rodantes, máquinas, herramientas, elementos cortopunzantes en agroindustria, por ejemplo. En agroindustria, bueno, en algunas empresas que he asesorado, han sufrido cortes con machetes, con el cuchillo, ¿no? Porque tienen que cortar la planta o tienen que extraer la fruta. No, estos pueden ser considerados peligros mecánicos por el uso de herramientas cortopunzantes. Entonces se consideran peligros mecánicos. Algunos otros accidentes, pues lamentables, ¿no? Donde muere atrapado el trabajador por piezas en movimiento. Lamentable, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no hay medidas de control. No están protegidas las piezas en movimiento, no hay guardas de seguridad, no está capacitado el trabajador o se le da una instrucción a un trabajador que no conoce el procedimiento, no hay una tecnología, un sistema de parada, de emergencia. ¿Sí? Entonces son estos factores en los cuales por falta de controles de ingeniería se ocurren estos accidentes de tipo mecánico. Tenemos los accidentes de tipo eléctrico. Bueno, aquí hay tres factores de tipo eléctrico. Está el peligro eléctrico cuando un trabajador puede tener un accidente. Sí, este tipo de accidentes pueden llegarse a ser mortales o
tener un riesgo de consecuencia de quemaduras de segundo, tercer, cuarto nivel, cuarto grado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el peligro eléctrico? ¿Dónde está ubicado? Hay condiciones de peligro eléctrico. Máquinas dispensadoras, peligro eléctrico. Subestaciones eléctricas, peligro eléctrico. Interruptores, peligro eléctrico. Cables aéreos, peligro eléctrico. Cables subterráneos, peligro eléctrico. Interruptores, es decir, que pueden provocar o tener riesgo como consecuencia al trabajador una electrocución. Entonces, esto ocurre cuando hay condiciones que son inseguras. Las condiciones son el peligro eléctrico directo. Directo es cuando a simple vista yo puedo ver el peligro. Por ejemplo, este GIF que ustedes ven acá, ¿no? Yo a simple vista yo puedo ver un cable pelado. Si un trabajador ve un cable pelado, tiene la obligación de decirle, oiga, el responsable de la parte administrativa, mire, aquí tengo un cable pelado, estoy trabajando con una herramienta donde puede haber un peligro, una consecuencia de electrocución. Entonces, ¿qué hace el encargado? Una vez se identifica, se elimina el peligro. ¿Por qué? Puede llevar una consecuencia grave. Muchas muertes lamentables que trabajan baldeando agua en cercanía con equipos eléctricos. Entonces, ¿cómo es posible que se baldee agua en cercanía con equipos eléctricos? El agua y la energía no van. De electrocución, muerte. Entonces, no hay medidas de seguridad, no hay capacitación y no hay estándares de seguridad. Por eso es que se ocasionan los accidentes mortales. En estas situaciones, pues, el contacto directo que a simple vista lo puedo ver, cables pegados, conexiones expuestas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eliminar ese peligro para evitar el accidente mortal. Indirectos son a los que a simple vista yo no lo puedo ver. Por ejemplo, una, una subestación eléctrica, internamente yo no sé si puede existir la probabilidad de una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica es una muerte segura en una subestación eléctrica, ¿cierto? Entonces, por eso se implementan controles especiales de ingeniería, donde implementamos puesta a tierra para evitar sobrecargas, donde implementamos medidas de seguridad para trabajar en subestaciones eléctricas, procedimientos de trabajo seguro, las 5 reglas de oro cuando trabajamos con energía de media o baja tensión, ¿no? Hay unos procedimientos y unos protocolos más estrictos para trabajar con peligros eléctricos para evitar accidentes. Esta máquina dispensadora de agua o máquina dispensadora de gaseosa o un equipo, una herramienta presenta daños, ¿cierto? Pero si yo no comunico, yo no informo, yo no sé, o si nadie hace nada para repararlo o para sacarlo de servicio mientras se repara o se hace algo, las personas siguen trabajando con las máquinas o herramientas o equipos dañados. ¿Y qué? No hay mantenimientos, por eso es que ocurren los accidentes mortales con sobrecarga, porque no hay mantenimiento, no hay prevención, no hay seguridad, no se comunica, no se actúa, no se implementa medidas de inmediato. Ustedes como enfermeras y enfermeros conocen que este peligro es significativo para las personas y trae consecuencias graves. Bien. Hablando de peligros significativos, aquí tenemos el peligro químico. Bien, el peligro químico es cuando los trabajadores están expuestos a humo, a nieblas, a materiales, a productos químicos que por su composición y material físico, químicas o toxicológicas pueden representar un riesgo, una consecuencia en la salud de los trabajadores. ¿Cuál es esa consecuencia? Intoxicación, muerte.
todo lo que tiene que ver con daños relacionados a la sensibilidad, a la irritación, puede ser cancerígenos, pueden ser mutágenos, algunos son tan tóxicos que pueden llevar a la muerte. Entonces, las empresas, cuando identifican estos peligros en sus puestos de trabajo, tienen que tener y cumplir una serie de controles. Dentro de esos están la clasificación adecuada del material peligroso, la, la almacenamiento de acuerdo a las compatibilidades, las medidas de control en caso de fuga, derrame, inhalación, la preparación de atención ante una inminente intoxicación, traslado de víctimas, todos son procedimientos que son controles que tienen que ver con antes, durante y después de alguna exposición. Eso también está dentro de un plan de contingencia. La identificación de estos peligros químicos a través de hojas de seguridad. Entonces, si ustedes están expuestos, por ejemplo, en una empresa de agroindustria que utiliza amoníaco, todos los trabajadores tienen que conocer cuál es ese peligro. Todos tenemos que estar preparados ante una fuga del amoníaco, qué hacer en caso de fuga, derrame, primeros auxilios, lucha contra incendios. Y eso lo encontramos en las hojas de seguridad y lo encontramos en la guía GRE, que es la guía de respuesta ante emergencia, que está actualizada. El año pasado se actualizó la guía GRE del 2024, incluyendo, algunas de esas actualizaciones tienen que ver con el cambio climático, la exposición de algunos productos químicos con una exposición superior a las temperaturas, cambio climático. Entonces, si yo quiero atender un trabajador que está expuesto con amoníaco, tengo que saber, dentro de esta guía de respuesta ante emergencia, cuál es la atención de primeros auxilios. Si está expuesto a otro producto, contacto dérmico o contacto con los ojos de un producto químico, entonces tengo que saber qué hacer ante una situación. Por eso que cuando hay productos químicos en una empresa siempre hay un kit antiderrame y también hay lavatorios de ojos en caso de contacto con los ojos y hay unas duchas también con relación a la seguridad y limpieza y desinfección de los trabajadores. Inmediatamente pues se acude al centro de salud más cercano, pero yo tengo que tener mucho cuidado de acuerdo al producto químico, cuál es la atención de primeros auxilios. Bien, aquí tenemos pues los peligros biológicos. Aquí voy a hacer una aclaración muy importante porque a veces nos confundimos, ¿ya? Los peligros biológicos es cuando los trabajadores están expuestos a ciertos agentes biológicos que tienen la capacidad, pues, infecciosa, ¿no? Pueden ser hongos, parásitos, esporas, hongos, toxinas, y los encontramos en puestos de trabajo en donde hay transmisión de persona a persona, como por ejemplo, digámoslo así, una gripecita, puedo considerarla, ¿sí? Pero pues en las matrices hiper no consideramos mucho lo que es transmisión de persona a persona, pero sí en los puestos de trabajo donde hay transmisión de animal a persona, sí. Por ejemplo, los veterinarios tienen peligro biológico porque están en contacto con virus, parásitos que pueden contagiarse a través de la transmisión del animal. También, por ejemplo, aquellos trabajadores que preparan abono compost, que están en contacto con insectos, los trabajadores que están en contacto con hidrobiológicos, con pescado, por ejemplo, ellos tienen exposición de peligro biológico. Y existe una transmisión a través de objetos o material contaminado. Por ejemplo, el personal de salud, ustedes que son personal de salud, sí tienen peligro biológico. Todos los puestos de trabajo de salud tienen peligro biológico, todos, porque están expuestos a todo lo que tiene que ver con contacto con virus, con bacterias. Entonces, sí o sí, sí, yo coloco en mi matriz hiper
a la enfermera o al médico o el personal de salud que tenga o trabaje, por ejemplo, con personal que tiene la probabilidad de contacto con la sangre, peligro biológico. ¿Será que el VIH, la transmisión de VIH, de material contaminado, de agujas con personal de salud, es considerado una enfermedad ocupacional? Sí, solamente para el personal de salud, porque son aquellos que están en contacto directo con este tipo de virus. Solamente personal de salud. Y eso está en la normativa de enfermedades ocupacionales. ¿Será que mi SCTR va a cubrir una enfermedad ocupacional por VIH, por algún virus, por COVID-19, por ejemplo, al personal de salud? Sí. Eso fue una actualización en temas de COVID-19, pero solamente el personal de salud que tiene contacto directo. Así que el SCTR, el seguro contra todo riesgo, cubre al personal de salud de este tipo de enfermedades ocupacionales, pero únicamente al personal de salud, ¿ya? Sí, Aldis, exactamente, los del sector salud, es correcto, ¿no? Y la normativa de enfermedad ocupacional lo aclara, lo especifica y fue la última actualización que salió, sobre todo que afortunadamente pues la actualizaron, ¿no? Enfermedad ocupacional para el personal de salud por transmisión de VIH, hepatitis y COVID-19. Claro, lo de hepatitis y VIH sí estaba entre la norma, sino que lo de COVID-19 no estaba en ese entonces, en el 2020, si no estoy mal, actualizaron la norma de enfermedad ocupacional COVID-19 para el profesional de la salud. ¿Por qué? Pues porque el SCTR no tenía cubierto como enfermedad ocupacional para el sector salud, ¿no? Entonces era justo. Bien. Peligros psicosociales. Bueno, con relación a este peligro, es que este peligro no es visible. Y miren, lamentablemente es un tema muy delicado aquí porque hay muchas personas que están sufriendo en estos momentos temas relacionados a la salud mental por la carga laboral, ¿no? Acuérdense que para yo declarar una enfermedad ocupacional, el médico ocupacional tiene que hacer una investigación, eso lo vamos a ver, investigación de incidentes de enfermedades ocupacionales. Tiene que haber una exposición por el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder identificar si un puesto de trabajo tiene peligro psicosocial? Entonces, tenemos que entender que el peligro psicosocial es cuando una persona tiene como riesgo y consecuencia estrés laboral, malestar físico, psíquico que sufren algunos trabajadores por el resultado de, por ejemplo, el hostigamiento laboral o el hostigamiento sexual o una mala organización en el puesto de trabajo, un mal liderazgo y que se origina de el trabajo, ¿no? Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es lo que vive la persona en su hogar, ¿no? En el trabajo, generado del trabajo. Entonces, emocionalmente yo no estoy bien, no me siento bien, no me siento a gusto. Entonces, hay muchos factores, que falta comunicación en la empresa, que empieza el proceso de depresión, ¿no? De falta de conectividad o falta de conexión, porque me siento que no hay una empatía en el puesto de trabajo. Y son factores que afectan, incluso pueden llevar a un accidente laboral. Así que para poder como controles este peligro psicosocial, existen varias herramientas que la primera es el examen médico ocupacional, ¿no? Nosotros, antes de contratar a un trabajador, tenemos que hacer un examen médico ocupacional en el cual se le hace una evaluación médica para saber cómo ingresa el trabajador y dentro de esa evaluación médica está la evaluación psicológica. Uy, si supieran todo lo uno, o sea, la parte psicosocial está, lamentablemente estamos un poquito mal en esta situación porque hay muchos factores que estamos viviendo actualmente. Entonces esto pues lo prepara, lo elabora un psicólogo, ¿ya? ¿Nosotros podemos ayudar en la parte psicosocial? Sí.
pero solo hasta un punto. Por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones, monitoreos psicológicos, ¿no? Un ejemplo, ¿en qué punto podemos llegar? Porque ya lo demás lo hace el psicólogo. Nosotros le organizamos al psicólogo, ¿no? Pues yo lo he hecho en el equipo con una empresa, el área de salud lo hemos organizado. Entonces, ¿qué les dije al área de salud? Que eran enfermeras. Me gusta trabajar con enfermeras y enfermeros porque son muy ordenados, muy organizados. Les gusta la prevención. Entonces, eh, con el equipo organizamos, les dije, vamos a hacer vamos a organizar las baterías. ¿Qué son las baterías? No son las baterías de rock, sino son las baterías psicosociales. Entonces, con la psicóloga, obviamente trabajamos con la psicóloga, y la psicóloga, hay una metodología que se conoce para hacer evaluación psicológica, ¿ya? Entonces es una batería, es como un checklist, unas preguntas que se le hacen a los trabajadores. ¿Y por qué nos tocó trabajar con el personal de salud? Porque en el caso, por ejemplo, de agroindustria, hay trabajadores que no saben leer ni escribir. Entonces, esa es la parte de ayuda, ¿no? Lo imprimimos en físico y también lo elaboramos de manera virtual para los trabajadores que están en remoto o aquellos trabajadores que pueden responder virtualmente. Entonces, la recolección de datos es a mayor cantidad de datos, mejor va a ser la evaluación psicosocial, ¿no? Si se puede hacer a todos los trabajadores, ojalá. Pero a veces las empresas son tan grandes que no a todos se les puede hacer, solamente a un grupo de trabajadores. Y una pregunta clave que hay que incluir, que esto lo tiene en la normativa laboral, es la de incluir la pregunta relacionada con acoso sexual y laboral. Esto es muy importante en la batería, la evaluación que se va a hacer psicosocial. Entonces, con las enfermeras elaboramos un checklist basados en algunas recomendaciones de la psicóloga, incluimos las preguntas y lo que hacemos es levantar la información y luego la llevamos a tablas dinámicas, es decir, empezamos a hacer la estadística, ¿no? De las respuestas de los trabajadores y empezamos a medir resultados. ¿Cuáles áreas tuvieron la respuesta relacionada al clima laboral, liderazgo, ejecución de tareas, temas de ansiedad, ¿no? Unas preguntas claves y ya la psicóloga, basada en la información, da su resultado y su recomendación. Así es como termina una evaluación de monitoreo psicosocial. Entonces es una información muy valiosa. Ahora, si ustedes van a hacer esto con la psicóloga, tengan en consideración lo siguiente. ¿Por qué me pasó? Me pasó. En la primera vez que hicimos con los trabajadores no responden con la verdad y tuvimos que volver a hacer las evaluaciones. ¿Y cómo me di cuenta que no responden con la verdad? Porque todos respondieron lo mismo. Y, y resulta que pues cogieron a un compañero y el compañero se empezó a leer las encuestas. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer una evaluación psicosocial con esos resultados que no eran objetivos? Imposible. Entonces tocó uno por uno ayudarlo a responder y luego toda esa información la llevamos, tanto la que se hizo virtual como se unieron los datos de manera manual, ¿no? Y bueno, sí, pues ahí obtienen ustedes información que los trabajadores no dicen, no comunican por temor a ser votados, ¿no? Y eso es muy importante al momento de recolectar la información, darles y brindarles la seguridad que esta información es para mejorar, no para criticarlos ni para que sean votados del puesto de trabajo. Entonces, estas son las recomendaciones que yo les doy con relación a los monitoreos psicosociales. Ya la psicóloga se encarga de dar las recomendaciones respectivas en su informe. Bueno, el peligro ergonómico. También he trabajado a la par con el área de salud ocupacional en la elaboración de monitoreos ergonómicos. Esto lo maneja el área de salud, es muy importante. ¿Qué es ergonomía? Ergonomía es la ciencia que estudia la interacción del ser humano con la herramienta, con el equipo, con los movimientos, con las distancias. Y también estudia la parte de el bienestar que tiene el trabajador en el puesto de trabajo. La ergonomía
Ergonomía es facilitar, organizar, mejorar las condiciones ambientales, ergonómicas, como su nombre lo dice. Evalúa también los movimientos que tiene el trabajador. Evalúa los movimientos estáticos cuando está quieto. Por ejemplo, aquí tenemos a un trabajador en la silla realizando actividades todo el día sentado. Entonces, ergonomía estudia la posición, el movimiento, los tiempos, la iluminación y nos enseña a través de un monitoreo ergonómico, cuando identificamos algún factor que puede alterar o tiene como consecuencia cuando un puesto de trabajo es disergonómico, es lo contrario de ergonómico. Cuando un puesto de trabajo es disergonómico, trae como riesgo consecuencia trastornos musculoesqueléticos, dolores de espalda, lumbalgias crónicas, lesiones osteomusculares, cansancio físico, tensiones. ¿Ya? Por eso es que ustedes eh, pueden ver algunos de los trabajadores que piden incapacidad y esto es debido a que no están realizando su levantamiento de carga adecuado, hay hernias, ¿ya? Por eso precisamente, por eso es que tenemos que hacer monitoreos ergonómicos, capacitar a los trabajadores en levantamiento de carga adecuada, diseñar un puesto de trabajo adecuado, con la silla adecuada, porque esto trae molestias, lumbalgias, dolores de espalda, incapacidades en los puestos de trabajo. Y cuando identificamos peligro ergonómico, las medidas de control es diseñar un puesto adecuado de trabajo de acuerdo al monitoreo ergonómico. Esto también lo trabajamos con el área de salud y levantamos la información. Es que para hacer monitoreo ergonómico son varias metodologías. Por ejemplo, no, existe una metodología rosa para hacer monitoreo a los trabajadores administrativos, todo lo que es administrativo. Pero existe un método REVA, que es una metodología para evaluar trabajadores que levantan carga, para ver levantamiento, distancia, dimensiones, ángulos, tiempos, y toda esa información se lleva a cabo, se realiza el monitoreo y se le presenta a la empresa un resultado para saber cómo está, cómo se puede mejorar. Bien, aquí tenemos entonces, hoy les voy a quitar unos minutos, ¿ya? Sé que tenemos clase hasta las 8, pero voy a quitarles unos minutos, un ejemplo acá. Este camión es un camión de minería que transporta material mineral. Y pues este trabajador, su puesto de trabajo es conductor. El conductor está expuesto a varios peligros. Está expuesto a peligros y amenazas. Peligros como cuáles: ergonómico, puede ser por el tiempo de exposición, vibraciones, peligro físico, puede estar expuesto a temperaturas extremas, peligro químico puede ser polvos, humo. El polvo es un peligro químico. Si existe la probabilidad de una enfermedad de este trabajador, sí se debe considerar peligro químico. Está expuesto a peligro mecánico, ¿no? Vamos a considerar el peligro mecánico, las llantas. Si un trabajador, por ejemplo, estaciona su auto, se baja y no hay un control sobre el movimiento del carro, puede haber un accidente mortal, ¿ya? ¿Y qué tipo de amenazas puede tener este trabajador? De tipo técnico, como por ejemplo un accidente de tránsito. De tipo natural, por ejemplo un derrumbe. Esa es una amenaza, un derrumbe por las condiciones climáticas. Bien, entonces así nosotros, este es un ejemplo de cómo identificamos peligros asociados al puesto de trabajo. Bien, vemos también que hay algunos factores del cambio climático que traen efectos directos a la salud de las personas. Por peligro físico, ¿no? Las temperaturas extremas, olas de calor trae deshidratación. Entonces, ¿qué controles implemento en la empresa? Las empresas de construcción tienen obligatoriamente tener
un sistema de hidratación, ¿no? Protección a las radiaciones, cambiar el tiempo de exposición, la hora de exposición, los tiempos, disminuir los tiempos de exposición. Enfermedades respiratorias con el cambio climático, tenemos asma, incrementos de asma, exposición a alergénicos, tenemos también efectos indirectos por la contaminación alimentaria que se puede dar a raíz del cambio climático. Tenemos otras enfermedades transmitidas por contaminación del agua, enfermedades por vectores. Entonces hay una serie de cambios que estos efectos de cambio climático puede traer consecuencias a la salud de los trabajadores. Perdón. Y vamos a concluir acá para finalizar nuestra sesión del día de hoy. Aparte de estos peligros que ya les estaba mencionando, yo siempre les he recomendado que incluyan las amenazas. ¿Sí? Era lo que yo les decía, ¿no? Peligros son los peligros físicos, químicos, ergonómicos, disergonómicos, locativos, eléctricos. Y estas amenazas dentro de una matriz hiper es muy importante porque existe alguna probabilidad de alguna muerte o alguna situación que pueda llevar a una lesión. Entonces, yo he clasificado bueno, yo no, ¿no? En la normativa de plan de contingencias está y lo menciona. Y he incluido también COVID-19 como una amenaza por ser pandémica o endémica. En este caso estamos endémica, ¿no? Entonces sí, por el tema de los trabajadores que están expuestos, los trabajadores que están expuestos a la salud. Entonces lo considero como amenaza o como peligro biológico, ¿ya? Bien, entonces las amenazas de tipo técnico, como ustedes pueden observar acá en la parte superior, son, ejemplo, incendios, explosiones, contaminación, falla de los equipos, accidentes de tránsito, fuga, derrames o intoxicación. Las amenazas de tipo origen social es cuando la empresa, los trabajadores están expuestos a atentados, que es lo que estamos viendo actualmente, terrorismo o asaltos. Entonces, lo tenemos que incluir dentro de la matriz hiper, claro, no es, está sucediendo y tenemos que saber qué hacer, establecer control. Las amenazas de origen natural, que el cambio climático y todo lo que estamos viviendo se van a presentar sí o sí, o sea, no es que nunca suceda, van a suceder y siguen sucediendo. No lo tenemos, no sabemos cuándo, pero sucede como sismos, terremotos, inundaciones, deslizamiento de tierra, tsunamis, erupciones volcánicas según el lugar. Y para todo este tipo de amenazas, pues existen controles. Están los planes de contingencia, los entrenamientos a las brigadas de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después. Está todo lo que es relacionado también a procedimientos, protección del trabajador. Por ejemplo, cuando existen amenazas de tipo de origen social, ¿no? No podemos dejar a la deriva a los trabajadores, tenemos que saber qué hacer, ¿no? Entonces, incluye también atención de primeros auxilios. Bien, no sé si hasta aquí tenga alguna pregunta, alguna consulta. Voy a dejar de compartir un segundo, voy a tomar una captura de los presentes para tener como evidencia. No sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta. ¿Está todo conforme? Un momento. A ver, ¿alguna pregunta? Uy, están todos callados. ¿Qué falta? Es- ¿Falta café? ¿Alguna pregunta? Ah, María del Carmen, gracias. Ahí me contestó María del Carmen. Dice que todo bien. Ah, bien, bien, todo claro. Eso me preocupa. No está bien. Entonces, en nuestra próxima clase, si no estoy mal, creo que es el domingo,
vamos a ver cómo se elaboran las matrices zipper. Hoy fue más que todo concepto. Y ya en nuestra próxima clase vamos a ver matrices zipper y voy a mostrarles cómo se elabora una matriz zipper para madres gestantes, que no lo hacen en la empresa y es obligatorio. Y también si alcanzamos una matriz zipper para trabajos remotos. Bien, así que no es que tenga mucho tiempo, pero voy a utilizar parte de su tiempo para avanzar. Entonces nos vemos en nuestra próxima clase. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenas noches, cuídense mucho, bendiciones. Buenas noches. Gracias.